Hola, buenos días. Hoy es martes 4 de enero del año 2022. La reflexión basada en Romanos capítulo 12, versículo 3 y el título Repartiendo. Padre bendito, Dios todopoderoso, Rey del universo, gracias que nos permites un día más de vida y el alma ha regresado a nuestro cuerpo después de este dormir, pidiendo tu guía en lo que podamos hablar y la bendición en los lugares, en las familias, en donde haya pruebas, enfermedades, ataques, escasez, necesidad y todo lo que pueda estar necesitando de ese amor, bendición, presencia tuya. Gracias pues, Señor, porque podemos orar por los siervos, congregaciones, por las familias, Padre, que estén enfrentando esta enfermedad, este virus, sabiendo que tu poder se ha de manifestar en sanidad, en libertad. Oramos por los niños que están creciendo, los bebés que están naciendo, y en todo sean seres de luz, personas guiadas por tu gloria en este mundo de oscuridad. Gracias pues por lo que hemos de hablar, pidiendo perdón de pecados, faltas, fallas, y nos ayudes a ser mejores cada día. Bendice a quienes escuchemos tu palabra y ayúdanos a ponerla por obra. Lo pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Señor. Amén. Bueno, cuando vamos a leer Romanos capítulo 12, pero vamos a leer desde el versículo 2. En sí la reflexión está basada en el verso 3, pero para tener el contexto del verso 3 tenemos que leer el 2. Y dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dice el 3, digo pues, por la gracia que me es dada, y a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y en la versión de Hebreo directo al español dice así: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento espiritual, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y el 3 dice: porque os digo, a través de la gracia que me fue dada, y a cada uno que está entre vosotros, que no piense de sí mismo con arrogancia, sino que cada uno piense con cordura y humildad, según la medida de la convicción de la fe que Dios distribuye a cada uno conforme a su voluntad. Bueno, hemos de tomar las dos versiones para tener una riqueza de más revelación para nuestras almas. Llama nuestra atención que para seguir con el tema de la semana anterior, de tener una renovación y transformación a un entendimiento espiritual mejor, hay en este verso 3, tomando el contexto del verso 2, 3 aspectos que son de enseñanza a nuestra vida. Una, la gracia que nos es dada. 2, la humildad que nos es dada. Y 3, la fe que nos es dada. Ahora, aquí hay dos palabras, diríamos, claves. En la Reina Valera, verso 3, en la parte final, dice: de estos 3 atributos a nuestras vidas que acabo de mencionar, la gracia, la humildad y la fe, dice que Dios repartió a cada uno. Y aquí en la versión en hebreo dice que Dios distribuye, obvio, a cada uno conforme a su voluntad. Bueno, que Dios distribuye y reparte a cada uno conforme a su voluntad. Ahí ya quedó el tema bien centrado en las palabras temáticas. Este es el tema,
que se está tratando. Entonces, ¿qué es lo que Dios reparte? Aquí la bendición es hermosa porque Él no tiene diferencias de personas consentidos, por decirlo así, en el contexto que nosotros entendemos de consentidos a un nivel humano, como nosotros lo tratamos o conocemos este término. No, Él da de gracia, da de humildad y da de fe. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo con la gracia, la humildad y la fe? Son regalos. Es como cuando dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Os dejo. Y como que no la tomamos, como que no sabemos usar y vivir esa paz. Por eso luego confirma: os doy, te la estoy dejando porque te la estoy dando, te la estoy repartiendo, te la estoy distribuyendo, te la estoy regalando. Así son estos términos. ¿Qué es lo que reparte? Él reparte, bueno, de acuerdo a sus atributos divinos. Aquí ya estamos hablando de la gracia para tener una verdadera renovación a un entendimiento espiritual. Digo pues, por la gracia que me es dada, de acuerdo a lo que hemos leído, digo a través de la gracia que me fue dada, y también a cada uno, obvio, a nuestras vidas. Ya estamos hablando de la gracia, de los atributos de Él a nuestra vida. De los que más se revelan es el perdón, la salvación, obvio, del alma, la vida nueva, la entrada a su reino. La gracia significa el regalo que no merecemos, que no nos cuesta y que no merecemos porque no somos dignos ni podemos hacer méritos como para poder nosotros recibir de la gracia de nuestro Señor. La Escritura dice: recibes de gracia, da de gracia. Recibes bendición, da bendición. Recibes amor, da amor. Recibes fortaleza, da fortaleza. Recibes palabras de aliento, da palabras de aliento. Esto es no quedarse con la gracia que Él da en nuestras vidas, sino que nosotros tenemos que dejar todo egoísmo. Tenemos que dejar toda resequedad, frialdad, dureza, y tenemos que ser distribuidores de los atributos divinos como los que estamos mencionando. Si Él nos da de gracia, de amor, de apoyo, de misericordia, tenemos nosotros que ser misericordiosos, piadosos, amorosos. Entonces, de todo lo recibido de tu mano te damos, primeramente, cuando hablamos para con Él, en el reconocimiento, adoración, alabanza y gloria. Así para con todos los demás, debemos de ser como una vasija que se pone a distribuir el contenido, y ese contenido de ese tesoro que es dada a nuestras vidas, nosotros hemos de dar a los demás. Él viene en un aspecto tan hermoso que cuando dice que somos comprados, este es adquiridos. Ya tenemos un dueño, nos ha adquirido, porque nos ha comprado, pero no es con dinero, no es con tesoros, no es con piedras preciosas. Dice, nos ha comprado con su sangre, a través del derramamiento en su gracia. Y el costo fue ese, que entregó su vida total, completamente, y derramó su sangre desde la cabeza, corona de espinas, hasta los pies que le fueron traspasados, como enseñábamos alguna vez, en una circuncisión de todo su cuerpo, en un pacto para con nosotros de sangre. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, es lancerado. Y el jugo de la vid, la uva, es el vino, es la sangre representada, y por ella es que Él nos compra y Él nos adquiere, y Él es nuestro dueño
amo y es nuestro Señor. Esta es la gracia. No podemos comprar la salvación y somos salvos de la pérdida, separación de nuestra alma de Él y quedar en una condenación y maldición. Somos salvos de esa maldición, de esa condenación, y no nos costó a nosotros dinero, y es por la obra de Él, no es por obras. Vamos a hacer muchas obras buenas. Para eso estamos preparados y debemos de ser benévolos, benignos, bondadosos, misericordiosos, piadosos y ver por los demás. Pero somos salvos por la obra de gracia. Es ahí donde queda bien claro que no es por la religión, la denominación, los pastores o ministros de culto, como se llamen, de la religión que se sea o que se tenga. No. Es más, hay muchos llamados dioses, muchos grandes iniciados, y se respeta la creencia de cada quien. Y muchos han hecho milagros, pero el que ha hecho milagros en una diversidad única es el Señor Yeshua. Milagros de la naturaleza, milagros en las personas, milagros de sanidades, de exorcismo, liberaciones, tantas cosas de enseñanza que compartió, la mejor enseñanza que sigue vigente en todas las razas, en todo el mundo y en todos los conocimientos. Y así, en esta diversidad de milagros, el caminar en el mar, el detener la tempestad, la multiplicación de los peces, de los panes, el dar tanto amor a tanta gente humilde, el provocar esa unidad. Y en un momento dado, todo lo que Él manifestó de dar gracia, nunca cobró un centavo, nunca puso condiciones, nunca dijo para unas personas sí y para otras no. Él con todas las personas, con los ricos, con los pobres, con los romanos, con los griegos, con todos los que existían de diferentes razas de ese tiempo, Él compartió de su vida, de su ministerio. Esto es gracia. La palabra habla en Corintios lo que se llama la doxología final, que significa la bendición final, y dice: el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Yeshua y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Bueno, habla de el amor del Padre. Y luego, en el tercer punto, dice la comunión o relación del Espíritu Santo. Y en medio dice la gracia de nuestro Señor Yeshua. ¿Por qué? Porque la gracia hacia arriba llega al amor del Padre que nos es dado por gracia. Y hacia abajo, ¿verdad? No es que esté abajo el Espíritu Santo y arriba el Padre. No hablamos de una Trinidad en un sentido así tampoco. Pero la gracia en medio nos conecta con el amor del Padre y con la relación del Espíritu Santo. Bien dice Romanos capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Ahí está esa unidad de gracia del amor del Padre y la relación del Espíritu Santo. Más gracia queremos. Vaya, que hay que caminar en su gracia, hay que vivir en su gracia. Uno de los más grandes pecados es despreciar la gracia del Señor. Muchos de nosotros dijimos no cuando nos dijeron que si aceptábamos al Señor en nuestro corazón. Tal vez no le entendíamos y fue rechazado, pero ya entendiendo que gracia equivale a bendición, que gracia equivale a un amparo, a un confort, a una fortaleza, a un cuidado, a una protección, a una presencia de Él que siempre está con nosotros, aunque ni cuenta nos demos y pensemos que tal vez estamos lejos, muy lejos de Él, o Él se ha separado de nuestras vidas, y no es cierto. Él siempre está ahí presente, siempre viendo por nuestras vidas y dispuesto a darnos de su gracia. Él es el camino, esa es su gracia.
todo lo que Él tiene de atributos. Él es luz, nosotros somos luz. Él es espíritu, tenemos de su Espíritu Santo. Él es amor, nos llena de ese amor. Él es compasión, misericordia, nos da de esa compasión y misericordia. O sea, de acuerdo a como nosotros estamos entendiendo que Él distribuye la bendición a nuestras vidas, es como nosotros vamos a llenarnos y vamos a recibir de estos tres atributos para una renovación espiritual adecuada. Pues bien, en el segundo punto es la humildad. Dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que pensemos y que vivamos con cordura y con humildad. La humildad, la Escritura lo dice, el que se humilla es enaltecido y el que se enaltece es humillado. La palabra ego significa carne, significa yo. Y es un pecado de ocultismo porque es lo que hizo Lucifer cuando le gana el ego, y dice en la Escritura que era un arcángel, principado, bello, hermoso, fue creado en el paraíso, en el Edén, dice Ezequiel, y dice el profeta Isaías también, que hubo música, sobre piedras preciosas se paseaba, y estaba ahí él administrando el Edén, pero le ganó el ego, el yo, él es un tipo de egolatría, o sea que se une la idolatría hacia sí mismo de la persona para proyectarse como si fuera un Dios. El ego que se transfiere la imagen de la persona como los ídolos, imágenes, para manejar aspectos espirituales y promover consciente o inconscientemente una adulación, una veneración, y que cae en idolatría. Y dijo Lucifer: seré como Dios, me sentaré en su trono. Y de ahí nacen demonios llamados soberbia, vanidad, presunción, traición, rebeldía, y bueno, son casi 15 puntos de aspectos que se generan nuevos demonios ahí. Y es lo mismo que usó con Eva, cuando le dijo: si pruebas del fruto, serás como Dios y conocerás, como diciendo, todos los secretos del bien, todos los del mal y X. Entonces provoca en Eva lo mismo. Tendrás el conocimiento, la revelación, serás como Dios, no vas a morir. ¿Qué significa eso? Soberbia, egolatría, vanidad, presunción. De ahí que los mismos 10, 15 aspectos negativos de Lucifer se los pasa a Eva y luego Eva a Adán. Y de ahí a toda la humanidad. Por eso el primer enemigo a vencer es el ego, el segundo es el miedo, el tercero es la separación, y así el Satán viene siendo como el número 8. Pero todos estos demonios son los que abren las puertas y dan entrada a esa presencia fuerte. Luego vienen las consecuencias. De ahí que no debemos nosotros proyectar nuestra imagen. Yo veo con mucha tristeza ahí en las redes sociales que luego hay pastores que solo sacan su rostro, ni siquiera un texto, ni siquiera un testimonio, y no critico, no, da tristeza. Y es una proyección de su imagen, y fotos, y a diario sacando, y caray, es triste, ¿no? Yo creo que ni pastores, ni creyentes, ni nada, si son testimonios, cositas bonitas de la familia, detallitos, algo que realmente ven, que proyectan, que se pega, que satisface, que contagia, que ayuda, mejor si son textos, alguna enseñanza, comparten una sonrisa, un testimonio, pero nada más proyectar la cara y tonterías en algunos casos
Y hablo de creyentes, hablo de siervos. Espero no se tome a mal, pero es ego, lo que yo hago, lo que yo hice, lo esto, lo otro. Por eso dice aquí la Escritura claramente que nadie tenga más alto concepto de sí mismo, que nadie se sienta superior a los demás. El racismo, que no saludes hermano porque le suda la mano, porque es mecánico, porque es carpintero, porque es el que levanta la basura, porque es indígena, porque está muy moreno, porque está muy feo, porque fue alcohólico, drogadicto, o porque es gay y está buscando de Dios, o tiene un problema fuerte y entonces se le discrimina y se le rechaza. Dice el Escritor que el Señor fue por los enfermos, los necesitados, los pobres, los que más necesitaban de esa presencia del amor. Entonces la humildad tiene que estar en nuestras vidas. Ya basta de un poquito del idioma hebreo, por ejemplo, y ya todo lo quieren soltar en hebreo. Caray, primero hay que vivir como se debe vivir. Él está presumiendo un idioma que ni se conoce bien, que ni se domina, que ni se ha estudiado. No es solamente saber el alfabeto, algunas palabras, conocer el hebreo, no, hay que conocer la vibración del hebreo, la luz del hebreo, el concepto, la intención, la conciencia, y soltarlo cuando se debe soltar, no solo para presumir que sé mucho hebreo, no solamente para demostrar que sé mucho hebreo, cuando ni el español se conoce adecuadamente, ni siquiera sabemos predicar bien con las palabras adecuadas en el español, en las traducciones que tenemos que dar en español. Son ejemplos que estoy dando muy comunes que se dan hoy en día, y sin embargo, ¿verdad? La bendición en hebreo está bien, perfecto, pero falta la conciencia. Hay quien está enseñando raíces hebreas y cosas muy profundas, cuando realmente el testimonio deja mucho que desear, cuando tienen 5 personas en su congregación, cuando no hay bendiciones espirituales, no hay esto, no hay lo otro, no hay aquello. Entonces tenemos que aprender a ser humildes. Ya tenemos que demostrar, el Señor Yeshua nunca presumió, nunca anduvo proyectando su imagen. El profeta Isaías dice que no era hermoso, que no tenía buen parecer para que no fuera deseado. Y hay personas que se dan a desear y promueven la idolatría. Yo sé que muchos se van a enojar y muchos van a decir, ay, ¿usted qué? ¿No se cree? No, pues yo estoy luchando, no a ese grado, tengo lo mío también, pero yo sí tengo conciencia y estoy luchando en lo que yo entiendo que tengo o que me dicen, y que hay que tener humildad para reconocer, y hay que tener vergüenza y hay que buscar esa humildad, porque ahí es donde el Señor repartió, como lo hemos leído, dice que nadie se crea más de lo que es o considere a otros de inferioridad o de un nivel más bajo, porque la fe no se puede medir, la gracia no se puede medir, pero se puede vivir. La humildad no se puede medir, pero se puede vivir. Y así es como nos proyectamos, o proyectamos una fe, o estamos proyectando la presencia del Señor. La Escritura dice que Él se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, se hizo hombre, se hizo esclavo, se humilló hasta la muerte, la más cruel, y en todo fue una vida de humildad y de humillación, para que fuera Él reconocido, exaltado en base a la humildad, y ahí toda rodilla se dobló y toda lengua confesó que Él es el amo y el Señor. Nosotros no es ni para ser reconocidos, simple y sencillamente en una humildad, para que otros sean los reconocidos por el Padre, y a través de una vida sencilla y en mansedumbre podamos nosotros llevarlos a su presencia. Bueno, y un tercer punto es, como dice la Escritura, la fe. Y habla muy bonito, porque en la versión valera dice conforme a la medida de la fe, y en la hebrea dice conforme a la convicción de la fe. Hebreos dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Convicción es seguridad, convicción es confianza, convicción es certeza, convicción es que creo que es cierto, convicción es decir como amén, porque amén significa así es, estoy de acuerdo, estoy seguro, acepto,
lo registro en mi vida, lo declaro, lo confieso, lo declaro. Es amén, es convicción. Convicción es que no le doy vueltas. Convicción es que no me separo. Convicción es que no hay duda, no hay miedo, no hay temor. Convicción es que no hay dobleces. Convicción es que no es como la onda o la ola del mar que va y que viene. Convicción no es el que es voluble. Convicción es el que hoy es sí y mañana es no. Convicción es tu sí es sí y tu amén es amén. Entonces, convicción no entra en los bipolares espirituales. Convicción entonces es directo, es un hecho, es completo, es verdadero, es fiel. Convicción, nadie me mueve. Ahora, si es parte de la fe, está unida a la fe. Yo puedo decir, tengo mucha fe para esto, pero para otras cosas no. Y ahí hay que empezar a tener un equilibrio en base a la fe. Para muchas cosas tenemos fe y para otras no. Y la fe tiene que ser general, total, completa, en todas las áreas de nuestra vida. Una convicción de fe, antes de estar pensando en que tengo convicción de fe en medio de que me falta economía, o una convicción de fe de que me falta salud, o una convicción de fe de que me falta fortaleza. No, sino es una convicción de fe hasta ahí. Y ya todo lo demás que se presenta como necesidad, como petición, como algo que nos está haciendo necesario o falta y que hay que pedir. Pero, ¿cómo si no tenemos convicción de fe? Entonces lo primerito es lograr esto, la seguridad completa y total y de todo lo que hemos hablado, para que sea una fe no fingida, como dice Pablo a Timoteo de su familiar, dice como la fe no fingida. Entonces no finjamos, aún inconscientemente todos no nos estamos dando cuenta, pero el Señor nos repartió una gracia verdadera, una humildad verdadera y una fe verdadera. ¿Qué estamos haciendo con esta gracia? ¿La estamos haciendo desgracia? ¿Qué estamos haciendo con esta humildad? ¿La estamos haciendo vanidad? ¿Qué estamos haciendo con esta fe? ¿La estamos haciendo duda? ¿Fingimientos? ¿Solo palabras? No. Por eso es que dice repartió, distribuyó de acuerdo a lo que salió de Él, no de nosotros. Yo tengo mucha fe, yo tengo mucha humildad, yo vivo mucho la gracia y siempre el yo. No, hay que saber aceptar, hay que saber recibir con humildad, con fe y entender que estamos bajo la gracia de Él. Todo lo que nosotros logremos hacer o realizar nunca va a ser meritorio, porque Él nos está equipando para que usemos estos atributos. O sea que no hay tanto el que lo logro o lo hago, sino que es una responsabilidad de los atributos que Él da a nuestra vida. Por eso dice una enseñanza así de todo esto que estamos hablando: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 2, con toda tu alma, 3, con toda tu mente, 4, con todas tus fuerzas. Y luego dice, y ahí entendemos, ¿verdad? Y dice, y amarás a tu prójimo, ¿con qué? Igual como estamos amando al Eterno, con el corazón, el alma, fuerzas, mente, al prójimo. Y luego dice, y a ti mismo. Nosotros no podemos amar al prójimo si no nos amamos primero a nosotros mismos, porque entonces no podríamos dar lo que no tenemos. Tenemos que llenarnos del amor, de la mente de Dios, de la fuerza de Dios, como dice, del corazón de Dios, como el corazón del amor que tenía David, por eso fue escogido como rey, y de ahí viene la sucesión en carne, en la naturaleza humana del Mesías llamado el Cristo Yeshua. Y en este sentido el Señor nos amó con todo su espíritu, con toda su mente, con todas sus fuerzas, se entregó con todo su corazón, para que nosotros nos llenemos de este tipo de amor en nuestra alma, tengamos
ese amor y lo podamos compartir con el prójimo y aún con el enemigo. Aquí están implícitas estos tres atributos preciosos de la gracia, de la humildad y de la fe, con todas sus ramas. Bueno, creo que es una enseñanza bonita. Él nos repartió. Ahora hemos hablado de tres atributos, pero son miles de atributos que Él tiene y que nos reparte a todos. En este caso, para ir teniendo una renovación en nuestra vida, iniciando por el entendimiento. Creo que tú que has escuchado, como yo y como otros, tenemos la necesidad de vivir la gracia, la humildad y la fe adecuadamente. Pero si tú nunca le has dicho, dame de tu gracia, perdona mis pecados, estoy arrepentido, tiene que haber arrepentimiento para que la gracia del Señor se manifieste en perdón y un deseo, ¿verdad?, de estar en esa humildad, en esa presencia del Señor, para que pueda Él ver en nuestras vidas que estamos dispuestos a dejar el ego, que el ego provoca todo tipo de pecado y de falla, porque nos aparta de Él y caemos más fácilmente. Entonces dile, Señor, yo renuncio al ego en mi carne, en mi vida. Pido tu gracia de perdón. Te recibo por medio de la fe, como el que murió por mí resucitó al tercer día y me da una vida nueva y me da una vida eterna, para cuando me llames yo pueda estar en tu reino. Esto es lo que Él repartió, la gracia, la humildad y la fe para estar en su reino. Bueno, repite esta oración todas las veces que puedas, que es nuestra recomendación, y hazlo. Tu vida se irá transformando de ya o en ese pequeño proceso de entendimiento espiritual. Él te ama como nos ha amado a nosotros, y todos éramos tal vez como tú o peores. Él nos perdona, así sean miles de pecados o así sean los peores, y nos da de su gracia y de su amor. Hazlo, repítelo y reciba al Señor en tu corazón. Bendiciones. Por lo demás, como siempre, deseando el abrazo de siempre, el amor de siempre, y que tengamos todos la gracia de siempre, la humildad de siempre y la fe de siempre, que Él ha repartido a nuestras vidas, y las vivamos para su gloria, para su honra. Shalom, shalom.